Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hora. Vamos a estudiar la lección de hoy, es cómo vencer a Satanás. Es la lección número 9. La palabra del Señor nos enseña que tenemos enemigos que atacan nuestra vida. Uno de ellos es el Satanás y sus demonios. Y es por eso tan importante que aprendamos cómo es que cómo es que nos atacan y cómo debemos defendernos. De eso se trata la lección. Ahora que usted ya es un hijo de Dios, tendrá que enfrentar a tres poderosos enemigos que batallarán contra su vida espiritual. El primero es el diablo, el segundo es su propia naturaleza humana o naturaleza caída, le llaman diferentes nombres, le dan, y el mundo que lo rodea. Esos son los tres enemigos. Así como Dios es la fuente de todo bien en este mundo, Satanás es la fuente de todo el mal. Es muy importante que usted pueda entender. Dios es la fuente de todo el bien, pero el enemigo es la fuente de todo mal. El Señor Jesús dijo dos verdades acerca de Satanás en San Juan capítulo 8 y el verso 44. Permítame leérselo porque es bueno que podamos entenderlo. San Juan capítulo 8 y el verso 44 dice esto. Jesús le estaba diciendo a algunas gentes, dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso es muy importante que entendamos lo que Jesús dice. Jesús vino a revelarnos, a enseñarnos cómo es el diablo y cómo ataca nuestras vidas. Primeramente consideraremos el hecho de que el diablo es un asesino. ¿Qué quita el asesino a una persona? Lo que le quita es la vida. ¿Cuál vida en este caso? La vida espiritual, la comunicación con Dios. Cuando la persona peca, el enemigo seduce a una persona para que haga algo malo, eso es pecado. Y entonces, ¿qué sucede después de que la persona hace esa acción? Lo que sucede es que hay una desconexión entre Dios y la persona, porque el pecado separa de Dios. Así que es muy importante esto. En el jardín del Edén, Satanás tentó a Adán y a Eva y les quitó su vida espiritual, es decir, su comunión con Dios. Desde el principio, Satanás fue y es un homicida, y esto afecta a cada ser humano en toda la tierra. Nosotros, al creer en Cristo, recibimos una nueva vida espiritual de Dios y llegamos a tener contacto personal y comunión con nuestro Dios. Satanás no puede quitarnos esta vida, pero siempre lo intentará y lo hará, y hará todo lo posible para apagarla, para tratar de quitárnosla. ¿De quién quiere separarnos Satanás? De Dios. Cada vez que usted es motivado o tentado o seducido a pensar, a desear, a hablar o a hacer el mal, lo que Satanás está tratando es separarlo de Dios. Eso es lo que él quiere, porque para que él pueda controlar una vida, primero lo tiene que separar de Dios, y después que lo separa ya empieza su obra en esa vida hasta llegar a destruirlo y después hasta quitarles la vida física. ¿Quién quiere quitarnos nuestra vida espiritual y comunión con Dios? Satanás. Satanás trata de tentarnos a hacer lo malo o a desobedecer la voluntad de Dios. Él sabe bien, una vez que pequemos, nos sentiremos apartados de la presencia de Dios. ¿Qué sucede con nuestra comunión con Dios si obedecemos a Satanás? Nos sentiremos más lejos de Dios y sentiremos temor y sentiremos vergüenza.
Todo eso son los resultados de cuando la persona desobedece a Dios y después de eso ya no quiere hablar con Dios porque el pecado que está en la persona le causa ese efecto. Entonces, ese es el efecto y la condenación que el diablo causa en la persona para alejarlo más de Dios. Y entre más lo aleja, más lo hace pecar y más distancia hay entre Dios y la persona. Por eso usted ve que la persona, cuando empieza a pecar, inicialmente siente como pena. Pero después cuando ya empieza a pecar más y más, después la gente ya no siente ese redarguir y la persona hace ahora el mal abiertamente y ya ni siquiera se avergüenza de eso. Eso significa que ya el diablo le quitó todos los sentidos que antes le daban como una alerta de que estás haciendo algo mal, ahora ya no le funcionan y la persona está completamente bajo el dominio de ese tipo. Es Satanás, pero son demonios, diferentes tipos de demonios que dominan a las personas. Por ejemplo, la gente que empieza a drogarse, empieza así poquito y después llegan a perder completamente el control al grado que terminan en la calle ya de una manera, viviendo de una manera ya mal, ¿cómo digo? Sin valor en sí mismos, ya no les importa, porque no tienen control. Se ve claramente que la persona ya no tiene control de su persona, que ya el diablo lo está completamente usando para hacer todo lo más bajo. Eso es lo que hace el diablo en la persona. Ahora, no es que dejemos con una persona cuando peca, no es que dejemos de ser hijos de Dios o que el Señor se aleje de nosotros. Si usted ha recibido a Jesucristo, usted es un hijo de Dios. Pero cuando nosotros como hijos de Dios pecamos, ciertamente la separación se da entre Dios y nosotros por causa del pecado. Y el diablo lo que quiere es alejarnos de Dios, ¿ok? Pero el hecho que si usted aceptó a Jesús y peca no quiere decir con eso que usted ha dejado de ser un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, pero está batallando y tiene que batallar contra el enemigo que lo quiere separar de Dios. Esa es una guerra que tenemos que librar todos los días de nuestra vida hasta que nos vayamos de este cuerpo. Esta guerra no para, tenemos que continuar peleándola hasta el final. Si un hijo de Dios, alguien que ha recibido a Jesucristo, desobedece a Dios, ¿deja de ser un hijo de Dios? No. Si un hijo desobedece a su padre, ¿deja de ser su hijo? No. Así nosotros tampoco dejamos de ser hijos de Dios si pecamos. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, dice esto, en 1 Juan capítulo 1 y el verso 9, déjeme leérselo. Dice esto. Dice, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo hacemos si nosotros somos hijos de Dios, pero hemos pecado? El Espíritu Santo nos convence que hemos pecado. ¿Qué debemos hacer? En lugar de alejarnos de Dios para que el enemigo nos siga haciendo pecar, debemos venir con Dios y confesarle nuestros pecados. Por eso dice aquí, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es muy importante esto. Cuando pecamos, recuerde que lo que debemos hacer no es alejarnos de Dios, al contrario, es venir con Dios y confesarle el mal que hayamos hecho y pedirle que nos perdone y restaurar la comunicación con Dios. ¿Ok? Ahora, si usted peca, su comunión con Dios puede ser restaurada en el mismo instante que confiese su pecado al Señor y le pida perdón. Entonces, ¿cuándo debe confesar su pecado al Señor? Enseguida, al darse cuenta de que pecó. Ahí es donde usted tiene que arreglar. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Él está donde usted está. No tiene que esperar a estar en el momento donde la iglesia, los hermanos se reúnen. Usted debe arreglar eso inmediatamente, donde quiera
en el momento que pasa, uno ahí debe arreglar. Ahí está el Señor, Dios es omnipresente y lo escucha tan claramente como cuando nos reunimos. O sea, Dios tiene que saber estas verdades. Dios es omnipresente, está donde usted está. No espere ir a un lugar para que piense que solo ahí está Dios. Dios está donde usted está ahora mismo. Usted debe entender esto para que usted también entre en una relación con respeto al Señor. Por eso es que si entiende cómo es su carácter, cómo es Él, entonces su vida no es una vida que solo usted respeta a Dios cuando está en determinado lugar, en un momento específico. Debe entender que Dios está rodeándolo, Dios vive dentro de usted, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y cualquier acción que hacemos no grata, que es contra su voluntad, claro que pecamos y lo ofendemos. Por eso es que tenemos que pedir perdón inmediatamente, porque Él no solo está alrededor, pero está dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Así que siempre debemos pedir perdón. Luego, claro, es mejor no pecar. Para saber cómo escapar a la tentación de pecar, aprendamos de memoria el versículo clave para que podamos manejarlo cuando esto se dé. En Santiago capítulo 4 y el verso 7 dice, sométanse pues a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes. Voy a repetir este verso porque esta es la clave. Cuando un pensar viene malo, un pensar malo a su mente, un deseo malo, hablar el mal, ver lo malo, cualquier tentación, motivación a hacer lo malo, este es el verso. Tiene que usar la palabra, no lo que usted piensa, es lo que dice Dios. Dice, sométase pues a Dios. ¿Qué significa someterse? Es obedecer al Señor. Lo que Él dice y qué debemos hacer de acuerdo a este pasaje. Santiago capítulo 4 y el verso 7 dice esto. Someteos pues a Dios, quiere decir obedecer al Señor en lo que Él dice. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué significa someteos? ¿Cómo te sometes? Si te está tentando, ¿qué debes hacer en eso? Usted se debe, hermanos amados, y usted debe conocer los 9 pasos para que usted pueda entender lo que es lo que tiene que hacer para salir victorioso en ese encuentro en su ser, porque el encuentro se da en su mente. Usted no ve cuando viene el pensamiento mal, usted se da cuenta cuando está dentro de su mente. Y entonces ese pensamiento usted no lo puede quitar si no usa la palabra de Dios, y por eso es que necesita conocer los 9 pasos. Si no lo sabe, pues busquemos la manera para que usted lo sepa y usted sepa y pueda pelear la guerra espiritual. Esta es una guerra espiritual porque usted no ve el pensamiento, sin embargo, usted sabe que lo siente. Usted siente cuando tiene un pensar malo adentro. Cuando tiene un deseo malo, usted lo siente, aunque no lo puede tocar, no lo puede agarrar, pero usted sabe que eso es verdad. Eso es lo que se llama una guerra espiritual. También cuando hablamos la palabra de Dios, usted no la puede agarrar, pero con su mente usted puede pensar y hacer y con esa palabra destruir ese pensamiento malo. Eso es lo que es la guerra espiritual y de esto se trata. Usted no ve físicamente al diablo, usted solo siente los pensamientos malos. Usted no ve físicamente a Jesucristo, pero usted también puede sentir cuando tiene un pensamiento bueno. Entonces podemos probar el mundo espiritual con el entendimiento, hermanos míos. Así que, ¿qué debe hacer? Según este pasaje, someteos a Dios. Por ejemplo, si el enemigo le pone, róbale a fulano de tal cosa. Ese es un pensamiento malo y ese no va a venir de Dios. Entonces usted sabe que es el diablo que lo está motivando, que le está mandando un pensamiento. ¿Y cómo tiene que vencer ese pensamiento? Usted tiene que conocer la voluntad de Dios. Hay un mandamiento que dice, no robarás. Entonces, ¿qué dice? El pensamiento dice, el diablo le dice, roba, y Jesús viene y le dice, no robarás. Y entonces, ¿qué pasa? Usted ya no hace la voluntad del diablo, y como el diablo ya no lo vence, ya no lo forza, ya no lo puede dominar para que haga el mal, el diablo tiene que huir, porque el que ganó en su vida es Jesucristo, porque él dijo, no robarás. Si el diablo le dice, miéntele tal cosa a alguien, y el Señor dijo, no mentirás.
¿Ve? Es una guerra espiritual. Usted tiene que usar la palabra de Dios. Si usted no usa la palabra de Dios, usted no tiene la armadura. Y entonces lo más seguro es que pierda las guerras. Cuando el enemigo ataca su vida, usted no ve demonios físicamente. Sin embargo, los demonios son los que lanzan todo tipo de maldad en contra de nosotros. Recuerde que su objetivo del enemigo es desconectarnos de Dios. Así que usted y yo debemos ser cuidadosos para que nos mantengamos unidos a nuestro Dios. Satanás siempre trata de tentarnos a hacer lo malo o a desobedecer a Dios. Él sabe bien que una vez que pequemos nos sentiremos apartados de la presencia de Dios. ¿Qué sucede con nuestra comunión con Dios si obedecemos a Satanás? Nos sentiremos más lejos de Dios. Por favor, entienda estas cosas. No es que dejemos de ser hijos de Dios, pero cuando pecamos, lo que nos causa es separación de Dios. Es muy importante esto, mis hermanos. Si usted ha pecado, ¿qué tiene que hacer? Después que hemos pecado, confesar de todo corazón, pidiendo perdón y el poder para cambiar esa situación, que ya no continuemos haciendo eso. Eso es lo que debemos hacer. Si usted peca, su comunión con Dios puede ser restaurada en el mismo instante, claro que sí. ¿Qué debe hacer? Confesar enseguida su pecado y Dios le restaura su comunión. Así que eso es lo que Dios quiere. El diablo es otro de los nombres que tiene Satanás. Oh Señor Jesús. Según lo que hemos aprendido en Santiago capítulo 4 y el verso 7, que dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros, ¿qué debemos hacer para que el diablo huya de nosotros? Resistirlo. ¿Qué significa resistirlo? No lo obedezcas. Si te dice maldice, no digas palabras. Al contrario, lo contrario a maldecir es bendecir. Si te provoca decir una maldición en contra de alguien, no lo hagas, porque caerías en el engaño del diablo y controlaría tu vocabulario. ¿Qué debes hacer? Bendecir. El Señor Jesús dice: bendigan a los que los maldicen. Ve, nosotros en Romanos capítulo 12 y el verso 17 al 21 dice: venzan al mal con el bien. Si te motiva a maldecir, tú debes bendecir a la persona. En lugar de decir tantas cosas en contra de la gente, Jesús dice que ores por ellos. Ve, es una vida distinta. Cuando tú empiezas a obedecer a Dios, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu forma de hablar es diferente. Eso es lo que tu vida, se ve el cambio en tu persona por la palabra que Cristo te da y empiezas a someterte a ella, tu vida se empieza a poner hermosa. Tu conducta es más agradable porque es correcta. Pero cuando la persona es dominada por el diablo, por la maldad, ¿qué pasa? La persona, aunque sea físicamente agradable, cuando sus actos son malos, la gente los rechaza y los maldice. ¿Por qué? Porque sus acciones son malas. Y eso es exactamente lo que el diablo, cuando una persona no sabe pelear contra el diablo viene, los domina y luego los usa como instrumentos para hacerle daño a más personas. Por eso, hermanos míos, tenemos que aprender: no permita que el diablo domine su vida. Sométase a Dios, como dice en Santiago 4:7. ¿Qué hará Satanás si lo resistimos? Según el verso, él huirá de nosotros. Así que debemos resistir a Satanás para que él huya. Significa no hagas el mal que te está diciendo en tu mente. Muchas palabras, no quiero usar palabras malas, pero usted entienda, por favor, que cualquier pensamiento que le motiva a hacer el mal viene del diablo o de un demonio y usted tiene que resistirlo si no quiere que ese pensamiento lo domine. Por favor, maneje bien eso. Hemos aprendido entonces que Satanás es un homicida porque quiere quitarnos nuestra vida espiritual, quiere decir nuestra comunión con Dios. Además, Jesús dijo que Satanás desea engañarnos porque es un mentiroso. Cuando somos atentados
¿Cuáles de los siguientes pensamientos son mentiras? Considere. Voy a leerlos y usted piense cuál es mentira y cuál es verdad. El diablo lanza mentiras. Dice uno de los ejemplos, no importa si lo hago solamente una vez. O sea, si viene algo malo, pero nomás lo voy a hacer una sola vez. ¿Es bueno o es malo? Si es malo, es malo. No importa cuántas veces lo haga, es malo, le va a ir mal. Le puede decir, pero es que nadie te va a ver. No importa que nadie te vea, tú vas a recibir el efecto y vas a ser dañado y vas a ser destruido. Esos son los pensamientos que el diablo les pone a la gente. No, pero si solamente es una vez. Además, nadie te va a ver. No importa. Si es malo, te va a hacer daño. Y Dios lo sabe. Ahora, someterse a Dios, obedecer a Dios, te dice un pensamiento, obedece a Dios. Claro que eso es bueno, porque si haces eso, entonces tú vences al diablo. Mañana podré mejorar mi conducta, hoy voy a hacer lo que quiera, pero mañana, ¿qué es eso? Es malo porque le estás dando libertad al diablo. Dice como el diablo, déjame controlarte hoy y mañana, obviamente, tú vas a decir que ya no lo vas a hacer, pero vas a estar más en sus garras y menos vas a tener voluntad. Cuando tú obedeces al mal, lo que pierdes es tu libertad, pierdes la voluntad de decidir. Es lo que tú entregas. Cada vez que tú optas por el mal, el diablo te agarra tu voluntad y te empieza a esclavizar. Eso es lo que la persona entrega. Entrega su valor, entrega lo que Dios le dio como un regalo que lo hace. Es un precioso tesoro que el ser humano tiene. Cuando no comprende a cualquier cosa mala, le entrega su voluntad. Tómate tal cosa. Me recuerdo de una situación en mi vida cuando estaba en la secundaria hace muchos años, hermanos míos. Un compañero de clase, estábamos creo que no sé si en el segundo grado, hermano. Eso en ese tiempo creo que tenía que ser 12, 13 años, no me recuerdo la verdad, pero éramos demasiado jóvenes. Y me acuerdo que un jovencito, compañero de clase, estaba con un primo de él, y ese primo de él era ya trabajaba, ya estaba casado y tenía un empleo. Entonces allá en ese lugar donde yo estuve, la gente que tenía un sueldo frecuente, como allá dicen, cada quincena cobraban, y cuando la gente está bajo el dominio del enemigo, lo que usan es gastar su dinero en alcohol. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo esta persona? Bueno, invitó a su primo, que era el compañero de mi clase, y yo iba pasando por ahí, y yo lo consideraba ese muchacho como mi amigo, lo consideraba mi amigo. Y yo iba pasando y me llama y dijo, hey, me llamó por mi apellido, y yo fui donde estaba él con su primo. Y cuando llego me dice mi compañero, me dice, hey, Carrillo, dijo, échate una, me dijo. Y yo le dije, Y le dije, ¿cuántas? Allá dicen disparar. ¿Cuántas me puedes pagar? Eso es lo que yo pregunté. ¿Y cuántas tú me puedes disparar? Le pregunto. Y él me dijo, las que quieras. Dije, my God. Entonces cuando dije eso, le dije, mira, yo creo que con 4 yo voy a estar bien. Entonces, dame el dinero de las 4 cervezas que me quieres invitar y yo te lo voy a agradecer. ¿Sabe qué hizo? Se enojó. Se enojó y no me dio nada. ¿Quién era el que estaba controlando la vida de estas personas? El diablo completamente. Porque me quería envolver, ya tenía envueltos a ellos, ya los tenía bajo el alcoholismo, ahora quería meterme a mí. Y cuando le pido el dinero para que yo lo use para el bien que necesitaba, las personas se enojan, pero no son ellos. Bíblicamente ahora sé que el demonio de alcoholismo los había ya dominado a ellos y quería que yo también me metiera en eso. Me fui, claro que me fui. Y ¿sabe? Dejó de ser mi amigo. Claro, porque no es mi amigo alguien que me procura mi mal. No importa quién sea.
Si lo que procura es hacerme el mal, no es mi amigo, es mi enemigo, porque me está motivando a que me destruya. ¿Cómo voy a llamar a una vida así mi amigo? Jesús dijo, mi amigo es el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, el diablo no viene a hacer la voluntad del Padre, viene en contra de la voluntad del Padre. ¿Cómo yo voy a llamar a mi amigo a alguien que está siendo usado por el diablo y que me quiere forzar para que yo haga el mal? Ese no es mi amigo, ese es mi enemigo. Aunque no es la carne en sí, pero él está influenciado, está dominado por el diablo. Por eso, hermanos, esto tiene que tener entendimiento, si no, no va a poder comprender y salir adelante. Así que, si son mentiras, ¿de quién vienen todas las mentiras? Del diablo, de Satanás. Como mentiroso que es, el diablo usa muchas artimañas para engañar. En 2 de Corintios capítulo 11 y el verso 14, y dice esto, el diablo se disfraza. Eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, yo estaba viendo a mi amigo a quien físicamente yo apreciaba a esa persona. La verdad lo consideraba, yo no soy muy, como digo, sociable, demasiado sociable, ¿no? Pero con algunos llego a tener alguna amistad. Y este era uno de ellos. Entonces, este compañero era uno de ellos. Entonces, cuando él me llama, yo acudo a su llamado porque yo lo consideraba mi amigo. Y cuando me invita a eso, yo le hago mi proposición y no me da nada. Obviamente y quiero decirle que no conocía la Biblia, pero bendito sea Dios que me hizo reaccionar así. Y entonces, ahí en ese caso, la vida de esta persona estaba usándola al diablo. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 11 y el verso 14, hermano. Es muy importante porque dice que dice, el diablo se viste como ángel de luz, 11:14. Se lo voy a leer. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Cómo es que se disfraza como ángel de luz? Aparentemente la persona, no es la persona, pero lo que está dominando, influenciando a la persona, atrás de eso, lo que mueve la intención y lo que hace, puede ser, por ejemplo, en este caso era mi amigo, yo apreciaba a él, pero lo que lo estaba moviendo yo no lo aprecié, porque ese es el diablo. Y bendigo a Dios que me libró, hermano amado. Así es como opera y como el diablo se transforma en ángel de luz. Puede usar a una persona que tú aprecias mucho, puede ser hasta familiar quizás, y motivarte a algo que es malo y decir que es que yo te quiero mucho y mira esto y quiero compartir. Si es malo, siempre viene del diablo y tú tienes que ser avisado. Entendido, quiero decir. La Biblia dice que Satanás se disfraza a veces como ángel de luz. Esto significa que aparenta ser bueno cuando en realidad sus propósitos son malos. Esto se ve claramente en la actualidad en las diversas prácticas ocultistas, es otra cosa. Prácticas prohibidas por la Biblia que engañan fingiendo ser buenas o poderosas o aún cristianas, cuando en realidad detrás de ellas están los propósitos y el poder maligno de Satanás. Le voy a leer un grupo de actividades o que en el mundo espiritual la gente hace. Por ejemplo, cuando la gente consulta cosas como espiritismo. El espiritismo es intentar hablar con las almas de los muertos, con los espíritus de los muertos. Ahí, hermano mío y hermana o amigo que estás escuchando, ninguna ocasión cuando esa gente hace eso, no hablan con espíritus, hablan con demonios. Los espíritus no pueden regresar. Bíblicamente no pueden regresar. Lo que la persona sí está haciendo un medio de comunicación con demonios, eso sí es cierto. Así que no te engañen. Y claro que los demonios, hermano, llegan y dicen verdades. Y por eso la gente los sigue. Porque les dicen cosas que ellos, la persona que va a consultar a esta gente y les dicen lo que les ha pasado, se maravillan y piensan que es Dios. No es Dios. Ese es un demonio, hermanos míos. Y
Sí que le digo esto para que usted tenga cuidado. La astrología, como por ejemplo cuando la gente dice los horóscopos, a ver qué dice el astro fulano, qué dice de tu futuro. Hermano, tu futuro lo dice Dios, no un astro. No, no debemos de confiar en eso porque son engaños, son demonios usando personas para quitar la fe del Dios viviente. No, eso es idolatría, mi hermano. ¿Cómo? Quiero decirle que estoy diciendo esto, pero quiero decirle que en mi vida a mí me afectó porque yo no tenía el conocimiento de Dios y eso era una parte, los horóscopos a mí, yo ponía atención cada mañana a ver qué decía esa cosa, hermano, para tratar de regirme, como decía, hermano, y mi vida nunca prosperó. Nunca fue como decían que decía que iba a pasar, no es cierto, porque eso no es. El que dice cómo va a pasar tu vida es Dios, es Jesucristo, el Espíritu Santo y la palabra de Dios, hermano. Si quieres que te vaya bien, no toques el mal, apártate del mal y te irá bien, es sencillo. El Señor dijo, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y no hable engaño, y busque la paz y sígala. Hermano, Dios nos dice qué hacer para que nos vaya bien, no confiar en estas cosas. Sin embargo, hay millones de personas y estas gentes no solo lo hacen, hasta les cobran por hacer todo este servicio, hermano. Y la gente ahí está porque está engañada, están dominadas por demonios. La gente que cuando les leen la mano, la gente lo cree, mi hermano amado. La magia negra, dice que son hechicerías, para hacerle daño a los que son sus enemigos, les hacen cosas, hermano. Hermanos, existen, no quiero decir que no existen, tan existen que Dios nos previene de esto, en lo que nosotros no debemos consultar ello. Toda forma de adivinación del futuro, hermano, no debemos. Para eso está la Biblia. Si quieres saber tu futuro, lee la palabra y sabrás tu futuro. Si tienes a Cristo, tu futuro es seguro y estaremos con Jesús toda la eternidad, hermano. Cuando tú recibes a Jesús es asegurar tu futuro, tu eternidad. Si no estás en Jesús, aunque tuvieras toda esta cosa, no, hermano, no. Sería la persona llevada sin Cristo, la gente va a ir al infierno, no importa cuánto conozcan o cuánto tengan. Si no tienen Jesús, no tienen nada. Por eso lo más importante es que recibas a Jesús y después de eso aprende la voluntad, lee la palabra para que tu vida lleve fruto. Sanidades, hermano, que la gente hace, el tarot, muchas cosas, hermano, y muchas cosas, supersticiones, amuletos, como algunas formas, doctrinas de como la yoga, esa cosa, hermano, eso no es lo que Dios quiere, es contrario a Dios. Religiones satánicas, hermano, y falsas, toda cosa de esas. Quiero decirle, aquí hay una pregunta que quiero hacer. Mucha gente, usted y yo sabemos, en el mundo está lleno de información y cada una de las personas que proclaman lo que dicen, cada una proclama que es la verdad. Todos declaran que tienen la verdad. Nosotros estamos en medio de este mundo y queramos o no nos afecta. Ahora la pregunta es esta, ¿cómo tú sabes que estás en la verdad? ¿Cómo yo sé que estoy en la verdad? Porque si no estoy en la verdad, estoy perdiéndome, entonces estoy en la mentira y el diablo tendría control sobre mi vida y mi futuro. Y yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir en la verdad. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy en la verdad? ¿O cómo tú sabes que estás en la verdad, habiendo tanta información delante de nosotros? Por eso la gente dice, yo soy de esto, y yo soy de esto, y yo soy aquí, y yo soy allá. Y cada quien hace o se inventa su manera de pensar y dice, yo voy a ser salvado por medio de esto, y yo voy a ser salvado por esto, y yo voy a... Cada quien imagina la forma como será salvo. Dios nos dio el medio. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si tú tienes a Jesús, tú tienes la verdad. Si no tienes a Jesucristo, lo que ahora tienes no es la verdad y entonces tu vida está en peligro. Si tienes a Jesucristo como tu Salvador, estás en la verdad. Si no es tu Salvador personal aún, acéptalo.
Romanos capítulo 10 y el verso 9 al 13. Acepta a Jesucristo, lee ese pasaje y obedece lo que Él dice ahí, y tú vas a encontrarte con Jesús y Jesús va a salvar tu vida y estarás en la verdad. Muy bien. Aunque puedan parecer buenas las cosas que nos presentan aquí con estas gentes que presentan ese tipo de ofertas para hacerle saber su futuro a la gente y que parecen inocentes y divertidas, todas provienen del diablo, todas. Así que si Satanás está detrás de todas estas prácticas ocultistas, todo cristiano debe renunciar a ellas. Incluso, hermano amado, si tú ya estás en Cristo y tú has hecho esto, lo correcto hacer es eso, renunciar a esas cosas. La palabra lo dice, no solo porque estoy diciendo, en 2 Corintios 4, el verso 3, dice que nosotros, desde el 2 empieza, dice nosotros renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Yo renuncio a esta camisa y me la quito. Yo renuncio a estos lentes y me los quito. Tienes que declarar, porque esto es en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no manejas cosas físicas. En el mundo espiritual manejas palabras. Si alguna vez practicaste esto, tú tienes que decir, en el nombre de Jesús yo renuncio a confiar en esa cosa que hice. Renuncio a lo que hiciste. Para que en el mundo espiritual, los demonios escuchan cuando tú renuncias y aceptas a Jesucristo. Ellos tiemblan cuando oyen que tú aceptas a Cristo, porque los demonios fueron derrotados por el Señor Jesucristo. Muy bien, si usted ha participado en estas prácticas en el pasado, debe confesarlas inmediatamente a Dios como pecado, renunciar a ellas para siempre y deshacerse de todos los artículos, libros o figuras que tenga de eso, y pedirle que el Espíritu Santo llene su vida y lea la palabra de Dios. Usted necesita a Dios. Dios es Espíritu. Él está ahí donde usted está y hónrelo así y verá que su vida florecerá. ¿Cuáles son las dos características del diablo? Que el diablo es un homicida y es un mentiroso. Así que muchos tratan de resistir a Satanás sin haberse sometido primero a Dios. Seguramente van a caer. ¿Qué quiere decir someterse a Dios? Estar completamente dispuesto a hacer lo que Dios manda. Eso significa someterse. Para poder resistir a Satanás y no caer en pecado, tenemos que someternos a Dios. ¿Cuál de las siguientes personas podría resistir a Satanás? Oiga, ¿el que quiere seguir sus propias ideas podrá resistir a Satanás? No. ¿El que obedece a Dios en algunas esferas de su vida podrá resistir a Satanás? No. El que quiere hacer toda la voluntad de Dios, ese podrá resistir a Satanás cada vez que el diablo venga con pensamientos. Recuerde que Satanás le va a presentar pensamientos y cada pensamiento que no es legal, que no es lícito, que no es correcto, provienen del diablo. Y si eso vienen y usted quiere obedecer a Dios, usted lo va a rechazar. Pero si usted no conoce la voluntad de Dios, si no lee la palabra, aunque quiera obedecer a Dios, como no sabe lo que se tiene que hacer, va a caer. Cuide mucho eso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para poder resistir a Satanás? Someternos a Dios. Miéntele a don Francisco. Jesús dijo, no mentirás. Entonces viene la palabra, ve ese espíritu. Usted no la puede tocar, pero la maneja aquí. No mentirás. Y entonces vengo con don Francisco y le digo, señor don Francisco, fíjese que rompí una parte de su cerca. Perdóneme, pero se la voy a arreglar. ¿Ve? Así arreglamos esas cosas y el diablo es destruido y reprendido. Ok, ¿qué quiere decir someterse a Dios? Estar dispuesto a hacer todo lo que Dios nos manda. Si el versículo de Santiago 4:7
nos manda que nos sometamos a Dios. ¿Para qué? Para que el diablo huya de nosotros. Cada vez que obedecemos, en el momento que obedecemos a Dios, en ese momento el diablo huye de su vida. Huye, el demonio cualquiera que sea. En el momento que usted lo resiste, el diablo se va y no se queda ahí. En 1 Juan 4:4 la Biblia dice, ustedes son de Dios y el que está en ustedes, Jesucristo, es más poderoso que el que está en el mundo. ¿Quién es el que está en el mundo? El diablo. Ahora, ¿quién está en nosotros? Jesucristo. ¿Quién es más poderoso, el Señor Jesús o Satanás? Jesucristo, mi hermano amado. Jesús venció al diablo y a todos sus demonios y los llevó cautivos, ya los humilló, ya los avergonzó, ya venció. Por eso, cuando la persona se pone del lado del diablo es un perdedor. Desde el momento que empieza por la maldad, ya ha perdido. Pero si nos vamos por medio de Cristo, nosotros somos vencedores por medio de Jesucristo. Así que le animo que sea un vencedor, ya que Cristo por medio del Espíritu Santo está en nosotros. ¿Quién es más poderoso? ¿Nosotros o Satanás? Nosotros, hermano, porque Dios está con nosotros. Por eso puede resistir, por eso usted puede tener la plena confianza que si se somete a Dios puede resistir a Satanás y él huirá de usted. Así que mi hermano amado, que Dios me lo bendiga, lea o escuche esto para que usted pueda saber cómo vencer a Satanás cuando él viene en contra de usted. Usted no lo va a ver con cuernos, no lo va a ver con ese trinche que viene o que está rojo. Usted recibe un pensamiento. Ese es Satanás. Aprenda para que no lo engañen. En el nombre de Jesús y que la paz del Señor esté con usted. Amén.